Continuamos aquí en la presentación de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por continuar con nosotros y ahora le doy el uso de la voz y le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe parte de la firma, importantísimo como socio consultor. Está con ustedes Fernando Cruz Morales. Antes que nada, Fer, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos como siempre. Otro año más que estás aquí con nosotros. Muy contenta, Alberto y yo estamos felices de poder pues presenciar estos resultados que 2026 platicábamos con Juan Carlos, el panorama, ¿no? Afortunadamente, a pesar de el bajo crecimiento económico, el sector agroindustrial sigue creciendo. Entonces, un poco la data de cómo está el sector. Tu fuerte son los números, entonces quiero que empecemos por dar el contexto de estos resultados que presentamos el día de hoy. Claro que sí, me gustaría empezar con una primera pregunta. ¿Cómo es posible que una economía en el tema agropecuario pueda incrementar en 1.37% la producción, que son casi 4 millones más de toneladas de producto, que el año pasado fueron 281 y vamos a crecer a 285 millones de toneladas, y perdemos 66 mil millones de pesos en valor? Es un tema muy, muy complejo y es un tema que es multifactorial, Rosa. Uno de ellos es el desempeño económico. Si vemos el desempeño económico de México en los últimos años, vamos a ver que tenemos, a partir del cambio de gobierno, que la política pública ha cambiado y que eso ha venido a abonar a un tema de incertidumbre y de caída económica. De caída económica, primero por el aeropuerto de la Ciudad de México, que eso fue el primer decrecimiento que tuvo el expresidente López Obrador, y después de eso que vino el COVID a profundizar eso. Después hubo un pequeño rebote de la economía que no fue en la misma magnitud de lo que caímos en los 2 años anteriores. Y luego la guerra de Ucrania también. Y ahora la guerra de Ucrania. Sí, y hemos venido... La guerra de Irán ahorita. Exactamente. Ucrania, Irán. Y hemos venido cayendo en cuanto al valor de la producción o el valor del PIB primario, al grado, y del PIB en general, al grado que hoy tenemos un crecimiento del 0.6%. Es terrible. ¿Por qué? Porque a la hora que no crece el pastel, eso quiere decir que no se está teniendo más ingresos las personas. El ingreso que hoy se tienen y las personas que han estado saliendo de la pobreza han sido por transferencias o por el crecimiento en el salario y no por la productividad y por mayor generación de valor en México. Entonces, hay una de las grandes trampas cuando alguien dice que, pues sí, sacamos a la gente de la pobreza, pero pues ha sido con medios artificiales y no con los medios productivos. Así es. Si lo volteamos a ver ahora sobre el tema de la agricultura y el sector agropecuario, el PIB primario, creció el año pasado 4.2%. Esto es 7 veces más que la economía en su conjunto. Y de hecho, si revisamos la parte del INEGI, el INEGI te señala que los únicos que hemos crecido en productividad en el sector somos el sector agropecuario, y principalmente el sector pecuario y el sector hortofrutícola. Así es. En esta balanza que ustedes realizan o el análisis que se realiza por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, también se destaca un tanto, por no decir un mucho, ¿no? El aspecto la parte climática. Hoy por hoy la sequía, estados como Chihuahua, vemos Sinaloa, Jalisco, pues con el 40, que concentra el 40% de la producción. ¿Qué efectos concretos? Porque tenemos un reporte de sequías por parte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que se están actualizando. Juan Carlos, Fernando, me gustaría que le dijeras a nuestra audiencia cómo el riesgo que hay y que compete particularmente al abastecimiento de agua. A ver, el año pasado tuvimos una de las peores crisis hídricas en las cuales el 100% de los municipios en algún momento tuvieron estado de sequía, y en algunos casos fue donde más sequía severa hemos tenido. El año pasado fue histórico. El 14% de las presas del noroeste tenían agua, en los niveles más bajos históricos en los últimos 50 años. Y por primera vez, Tlaloc nos está empezando a sonreír, y en lo que parecía que íbamos a hacer un momento crítico, porque íbamos ya también en el Valle de México a no tener agua para el consumo humano, y se empezaban a tomar medidas de qué prioridad se le iba a dar, si al consumo humano, al consumo pecuario y agrícola, pues justamente tuvimos ahí esa disyuntiva, y Tlaloc nos resolvió el problema, nos aventó muchos chubascos de agua, se llenaron las presas, y eso está dando viabilidad otra vez a la agricultura. Pero no puede ser que en un escenario de cambio climático tan prevaleciente como el que tenemos el día de hoy, la política pública del país sea desaparecer los seguros climáticos, desaparecer los subsidios para la tecnificación del riego, desaparecer y dejar a los productores, que son el eslabón que está más expuesto a los temas climáticos, a merced de todas las inclemencias. Entonces es un problema que se ve en una baja que hemos tenido
Sinaloa tope 6.5 millones de toneladas de producción de maíz. Sinaloa hace 2 años 2.2 millones de toneladas. Este año estaremos sobre 4.2 millones de toneladas por la cantidad de agua que hay y se dejaron todavía de sembrar 100,000 hectáreas por una razón, por precio. Entonces, si no es un tema de riesgo climático, es un tema de riesgo de precio, y si no, tenemos un riesgo de costos hoy con la guerra en Irán, que están incrementando los costos de producción. Hay que señalarlo, el 75% de la producción del gas y fertilizantes se lleva a cabo en esa zona. El 50% de la exportación sale de ahí. Y son los que rigen los precios. Pasar de 450 a 660 dólares en el tema de los costos, que son una tercera parte de los costos de producción de maíz, y dejar solo al productor, pues bueno, hoy en día los productores están jugando ruleta rusa todos los días cuando producen. Así es, pero para eso está el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, para que nos den un poquito de certidumbre ante estos escenarios tan complejos, Fernando. Y yo quiero aprovechar, ya habíamos platicado con Juan Carlos la parte pecuaria, pero también aquí hay una importante variante, ¿no? Que es los precios que hemos tenido últimamente también en el costo de la carne, las importaciones que tenemos hoy en día de Estados Unidos. Ya se habló un poco de la posible pues adecuación del TEMEC, que estamos, no sé si quisieras dar una pincelada dentro de la data que ustedes manejan sobre estos escenarios de la renegociación y un poco nuestra balanza comercial que tenemos con Estados Unidos. Mira, es muy, muy interesante esto. Uno, hay que partir de que esto no es una renovación, esto es una revisión del tratado, y el primer punto importante que tienen que conocer todos es que vamos a decidir si el Tratado de Libre Comercio dura más años o se va a durar otro de periodo determinado, y de ahí se va a ver una revisión anual, y de ahí se va a determinar si se cierra o no se cierra el tratado. La manifestación por parte de los productores de Canadá, los productores de Estados Unidos y gran parte de los productores de México es: hay que continuar, es benéfico para todos. La apertura hacia un mercado muy importante como es el de Estados Unidos y de Canadá por nuestra parte para exportar frutas, verduras, pecuario, y obtener materias primas competitivas que pueden ser maíz amarillo, sorgo, trigo para panificar, porque en las condiciones agroclimáticas de México no son tan favorables para ese tipo de productos. Pues bueno, obviamente eso nos genera que el TEMEC sea un ganar-ganar. ¿Quiénes están en contra? Los políticos. Esto no es un tema comercial, esto es un tema de políticos, para cada quien jalar agua para su molino, hablar con sus bases, pero la realidad es que México y Estados Unidos y Canadá son una región próspera que tiene 113% de la producción que necesitan. ¿A qué me refiero con esto? Tienen el 100% garantizado entre los tres, de granos, pecuario, frutas, hortalizas, cultivos agroindustriales, y todavía les queda el 13% de todo lo que producen para exportar. Es importantísimo. Así es. Y no podemos dejar de lado el tema inflacionario. Hemos hablado aquí mucho sobre el tema de la proteína, particularmente del pollo y el huevo, etcétera. Ahí me quiero detener porque, ¿qué esperamos para precisar si va a haber alguna presión inflacionaria con estas proteínas? Claro que sí, vamos a seguir teniendo temas inflacionarios por diferentes cuestiones. Uno, porque todavía no vamos a tener la importación del ganado desde Centroamérica para reponer el inventario de hato ganadero en México. Los ganados que no podemos exportar, que son de mucha calidad, se comercializan a un precio más caro, y esto obviamente incrementa los costos. Dos, en el tema del pollo, en el pollo veremos que va a crecer un porcentaje, pero va a caer en el tema de precios. Esto por el incremento y porque vamos a seguir importando el 20%, que dado el tipo de cambio, que es muy barato, eso va a hacer que los precios vayan decayendo un poco, y eso va a ser menos presión inflacionaria. En el caso del huevo, salvo que pase alguna otra desgracia, esperemos que no, en los temas sanitarios, el huevo se mantendrá estable. Y en el cerdo, pues el cerdo importamos el 50% del cerdo. Entonces ese 50% también estará entrando de una manera barata, aunque los precios hoy internacionales del cerdo y de México son altos, y es el que va a ser un ganador silencioso por los precios actuales en cuanto a ingreso, pero eso va a generar de todas maneras un tema de presión inflacionaria para los mexicanos. Así es. Y no quiero, antes de finalizar, hablar del panorama de los riesgos que presenta Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, y para ello plantea 3 ejes. El primero, la cooperación internacional, la diversificación de mercados y fortalecimiento de los mecanismos del TEMEC. ¿Qué debe hacer México de manera inmediata, desde tu perspectiva, Fernando, para atender al sector?
A ver, se tienen que trabajar en dos líneas importantes. Son 4 motores, 2 van a tener crecimiento, ellos necesitan sanidad y necesitan mercados internacionales, que es el caso de frutas y verduras y el sector pecuario. Granos y el tema de agroindustrial necesitan políticas que los ayuden a tener un ingreso y mantenerse dentro de la actividad. Entonces son dos cosas diferentes, dos ganadores que necesitan cosas específicas y dos que la van a pasar muy mal, que también necesitan un tipo de política específica. Exacto. Y aquí no importa si son chiquitos, medianos o grandes, son productores. Todos. Así es. Fernando, para nuestra audiencia, ¿dónde lo siguen? ¿Dónde consultan el reporte? Claro que sí, nos van a poder encontrar en www.gcma.com.mx y ahí van a encontrar nuestro site de Perspectivas Agroalimentarias 2026, en donde podrán descargar toda esta información. Si nos siguieron a través de nuestras redes sociales o se metieron en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, X o Facebook. Y LinkedIn también. Y el LinkedIn también, que tendremos transmisión. Sí. Ahí les estará llegando ese correo, el link para poder descargar el material que se verá hoy y el anuario estadístico que tenemos toda la información relevante. Y que es gratuita. Totalmente gratuita. Así es. Fernando Cruz Morales, socio de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, como siempre un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. No, al contrario. Vamos a mensajes, son breves, volvemos.